Vamos a ver un recuento de algunos hechos importantes ocurridos en el interior del país. Por tercera ocasión fue aplazada para este viernes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción a los 6 involucrados en la muerte del niño Gioser Félix en la ciudad de Santiago. La madre de la víctima, Anibelca Camilo, acudió a la audiencia y en medio de la impotencia por el crimen de su hijo, clamó por justicia. Lo que queremos ahora mismo es justicia. Eso es lo único que queremos. Los casos que están ocurriendo tienen que ver con complicidad de personas a quien se le confía la hora de llegada y el número de vuelo. En Moca, la Policía Nacional informó que un hombre junto a su pareja planificó el asalto en contra de su propio padre cuando éste retornaba al país de los Estados Unidos. Se trata de Carlos Manuel Abreu González, quien junto a Leidín Luz Aracena se combinaron con otros 3 elementos para despojar a su progenitor de $10,000. La Dirección Nacional de Control de Drogas, junto a otras agencias de seguridad, confiscó 194 paquetes, presumiblemente cocaína, en una lancha rápida dejada abandonada en las costas de Barahona. Por motivo de que tenemos en nuestro sistema de bombeo del acueducto de Jima, que también suple esa zona, de 3 motores, 2 fuera de servicio. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega informa que debido a problemas técnicos en el sistema de bombeo del acueducto, el suministro de agua en el distrito municipal de Rincón está presentando problemas. Hoy la escuela ya está que no da más y nadie la ve en el mapa. Queremos un favor por la escuela. Estudiantes y padres demandan la reconstrucción de la escuela Ana Antonia de los Santos, ubicada en el mismo centro de San Juan de la Maguana. Lisa Gil, CDN. Hay otro debate. La Junta presentó un borrador sobre la reserva de la cuota del 20% a los partidos. Un borrador que ustedes saben que es una redacción provisoria, que se está convirtiendo en un borrón, en una marcha, porque ahí los partidos de oposición no están de acuerdo. El PRM dice que sí, igual que en el escrutinio manual, los partidos de oposición en desacuerdo, el PRM dijo que sí. Pero es tan enredado el asunto, porque hasta la cuota de las mujeres aparece en esa reserva, que es mejor hacer el recuento. Y la reacción de los partidos la trae Rafael Lara. El Partido de la Liberación Dominicana está entre 26 organizaciones que se oponen a lo que establece el borrador de resolución sobre el porcentaje de reservas de candidaturas emitido por la Junta Central Electoral, amparado en la Ley 3318. El día 19 de este mes, alrededor de 25 partidos le depositamos a esta Junta Central Electoral una instancia donde se le pedía que la interpretación del artículo 58 de la ley de partidos se hiciera conforme al texto de la ley. Esto quiere decir que el porcentaje del 20% de las reservas no dice que es por cada nivel de elección. También la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano se expresaron en contra de lo que plantea el citado borrador. La propia ley es clara en cuanto a eso. La ley de partidos políticos, en su artículo 58, dice claramente que la reserva debe de hacerse por un 20% del total de las postulaciones, de todos los niveles. No especifica del nivel tal, del 20%, no, establece de la generalidad de los niveles. La Junta, con una resolución, se superpone a una ley, está legislando. La Junta no tiene esa capacidad de legislar. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, ofreció su consideración, aunque el borrador de resolución fue enviado este miércoles. Nosotros recibiremos las distintas consideraciones que haya, tanto de aceptación como de oposición o recomendaciones. De acuerdo a una nota de prensa enviada por Sigmund Freud, delegado político del Partido Revolucionario Moderno, esta organización política está de acuerdo con que la reserva del 20% de candidaturas se haga por nivel de elección.
Los niveles de elección son para diputados, senadores, alcaldes, directores de distritos municipales, regidores y vocales. Los partidos y agrupaciones políticas tienen un plazo hasta este lunes a las 12 del mediodía para presentar observaciones al borrador de resolución presentado por la Junta Central Electoral. Rafael Lara, CDN. Bueno, ahí está la situación planteada. Nuestra compañera Carolyn Cuevas también le está dando seguimiento en su trabajo diario reporteril a este conflicto que tiene en su seno a la Junta Central Electoral con la emisión de esta resolución y la reacción, por supuesto, de las entidades partidarias. Vamos a ver el reporte. En su propuesta, la Junta establece que la reserva de un 20% en las candidaturas deberá ser por cada nivel de elección y no nacional, incluyendo las candidaturas presidencial y vicepresidencial, con mira a la conformación de alianzas como establecen las leyes electorales. Para el oficialismo, la propuesta es acertada, ya que obligará a los partidos a realizar procesos internos democráticos. Tendrán que ir a primaria, tendrán que someterse a las encuestas o a otro proceso de elección y las reservas sean exclusivamente destinadas para las alianzas. Sin embargo, para la oposición, con esta propuesta, el órgano comicial está cediendo a presiones del gobierno que intenta frenar sus aprestos de alianza al tiempo que aseguran darán la batalla. Es una decisión por presión del partido de gobierno que busca torpedear la gran alianza opositora, pero que no van a poder. No preocupa porque en definitiva lo que está planteándose es una Junta Central Electoral al servicio de los designios y de las intenciones de un gobierno que va en picada. Los partidos políticos tienen hasta el 8 de este mes para depositar vía secretaría las observaciones a la propuesta de la Junta. De lo contrario, será acogida y aprobada para ser aplicada en las elecciones del 2024. Carolyn Cuevas, CDN. Bueno, la Constitución y las leyes, en este caso la ley electoral, la ley de partido, la ley de régimen electoral, tiene disposiciones generales que normalmente tienen que ser ejecutadas porque las leyes no siempre son claras en la forma de ejecución, en la forma de aplicación, y tienen que ser ejecutadas a través de resoluciones. A veces hay algunas, digamos que lagunas en el caso de las leyes, y entonces hay aspectos que quedan a la interpretación, en este caso del organismo que tiene que ejecutarlo. Esto que está ocurriendo ahora, el debate de que si la reserva debe hacerse a nivel global o por niveles de elección, se ha hecho antes este debate, esta discusión. Pero también hay otros temas en los que parecería que no hay acuerdo porque hay diferentes interpretaciones con relación a lo que dice la ley y a lo que finalmente se aplica, porque una cosa es la disposición general que se contiene en la ley y otra cosa es cómo se aplica. Y veamos un ejemplo reciente. Cuando se dio la discusión aquí de que si los partidos mayoritarios eran, según la Junta, solamente el PLD y el PRM, de acuerdo a las votaciones obtenidas en las elecciones del 2020, solamente que calificaban para ser declarados mayoritarios PLD y PRM. ¿Y por qué decidió eso la Junta? Porque la Junta estaba tomando como referencia los votos obtenidos por ambas organizaciones y en el caso de las demás que decían que sí habían obtenido la condición de mayoritario, como Fuerza del Pueblo decía, ustedes no llegaron al 5%. ¿Por qué? Porque el criterio que se había utilizado en las elecciones anteriores a esa era un promedio de votación. El promedio de votación obtenido en la presidencial, sumado a la congresual, sumado a la municipal y dividido entre 3. Así no le daba Fuerza del Pueblo, no le daba al PRD y solamente le daba al PLD y al PRM. Después se acudió, Fuerza del Pueblo acudió al Tribunal Superior Administrativo, me parece, obtuvo ganancia de causa y la Junta Central Electoral, pues entonces, como no objetó esa decisión, tuvo que declarar mayoritario a 4 partidos políticos. Eso es un ejemplo de lo que ocurre cuando la ley no está quizá lo suficientemente clara y entonces ahí vienen las interpretaciones. Y eso es lo que está pasando ahora con el tema de las reservas y es lo que está pasando también
con el tema de la cuota del 60-40, o sea, la distribución por género. Como la ley no establece claramente cómo hacer esa distribución, entonces la interpretación de la Junta puede chocar con la interpretación que hacen los partidos políticos. Bueno, para entender el borrador o borrón, hay que desayunar bien. Que los partidos quieren que se borre. Sí, que se borre. Hay que desayunarse bien, porque incluso hay una parte que si no se completa la cuota de la reserva, se le aplique la de género, se complete con la cuota de género de las mujeres. Eso es medio lioso, pero además hay que leerse la sentencia del Tribunal Superior Electoral a que se refiere la Junta y en la que se ampara la Junta. Por eso digo que hay que sentarse a leer eso con detenimiento. Pero como se habla que es por nivel de elección, la gente se va a imaginar que si son 32 diputados, se van a reservar 6, 32 senadores, se van a reservar 6. Si son 190 diputados, se van a reservar 38, 32 alcaldes de 158. Ustedes van a entender, así se entiende fácil. La oposición, por lo menos PLD y Fuerza del Pueblo, dicen que eso es un intento del gobierno por frenar las posibles alianzas opositoras, para limitarla, para ponerle piedra en el camino. Quizá por eso el primero que salta apoyando eso es el PRM. Me llamó la atención, y por eso lo mencionaba ahorita, que el PRM fue el único también, o el principal, porque hablemos de los grandes, los chiquiticos no cuentan para esto, apoya la votación manual, ¿entiendes? Y el escrutinio manual. Entonces podía darse unos niveles de coincidencia entre la Junta y el partido oficial o el gobierno que podrían preocupar a la oposición. No me gustó de la Junta que no sé el proceso previo de consulta, pero el plazo es muy corto, es muy estrecho el plazo. Ya, o lunes. Y si nos llevamos de lo que hizo la Junta con el voto, lo del voto manual, probablemente la Junta aplique su criterio. Esta vez tampoco la he leído, por eso hay que ser conservador. Hubo un voto disidente. Sí. El espíritu de Eddie Olivares apareció en la Junta Central Electoral. Dolores Fernández. ¿Te acuerdas? Decía que hubo un voto disidente por primera vez en todo este tiempo. Por eso te digo, el espíritu de Eddie Olivares. Eddie Olivares, todo tenía un voto disidente. Y lo grande que decía, púscamelo por ahí y me lo publican. Y él defendía su voto. Habrá que ver la disidencia de Dolores Fernández. Por eso le digo, hay que leerse ese borrón, hay que leerse la sentencia en que se ampara la Junta con lo del Tribunal Superior Electoral. Hay que leerse el voto disidente y hay que decirle a la Junta Central Electoral que ella se debe a los partidos, o sea, que debe consensuar en grado sumo. Yo creo que va a ser así. Y que no sea por votación mayoritaria, ¿verdad? Tantos partidos a favor y tal, no. Pero que recoja el espíritu principalmente de la oposición. Eso tiene su valor, principalmente de la oposición. Recuérdese que la Junta fue a Palacio y Abinader le dijo, no se apure muchachona, yo le voy a completar lo que le falta del presupuesto. Y decía la oposición, el gobierno le recortó el presupuesto, no le dio lo que quería la Junta para que fueran a llorar, y le fueron a llorar, y el gobierno le dice a la Junta, por la izquierda, o sea, un trámite administrativo, le voy a completar los 2.000 y tantos millones que le faltaban. Entonces hay una situación de dependencia. Mientras más claridad, más amistad, magistrado Román Jaques. Miren, estamos a 9 meses de las elecciones de febrero. Yo no voy a referirme al fondo de esta resolución porque, como dice Nelson, hay que sopesarla, hay que revisar tanto esa como la sentencia del Tribunal Superior Electoral para poder referirse al tema de la reserva de ese 20% para los partidos en las candidaturas a nivel local, que es lo que está mandando esta resolución. A mí lo que me preocupa, Nelson y Héctor, es la fotografía grande, ¿no? Lo que le llaman en inglés la big picture. Y es que, por ejemplo, yo veo comentarios del buen amigo José Dantes, que apenas salió la resolución, escribe, unas horas después, esto fue el miércoles en la noche, la resolución salió a las 8, y hora y media después de que salió la resolución, José Dantes escribe, y lo manda por grupos de WhatsApp. Dice, Abinader bajó raya a la Junta Central Electoral antes de irse de viaje. Así no habrá confianza en el órgano electoral. Entonces, hay que tener cuidado con esas declaraciones. Los partidos tienen derecho a decir lo que les dé la gana,
Yo lo que digo es que pasa lo mismo que con las encuestas. Si usted desacredita de entrada a una firma encuestadora o a un organismo como la Junta Central Electoral, después, cuando le den ganancia de causa en algún escenario, usted no puede salir a aplaudir, porque se supone que usted no confía en eso. Yo creo que hay que tener cautela, reclamar lo que haya que reclamar en las instancias en las que haya que reclamar, acudir y utilizar los procedimientos que están establecidos. Estoy de acuerdo con Nelson en que el tiempo fue quizás muy corto. Los partidos tienen hasta el lunes para depositar todas esos reclamos y en qué no están de acuerdo. Yo creo que lo van a hacer. Trabajarán este fin de semana probablemente algunos de ellos. Saludos a la buena amiga Yané Camilo, que yo sé que ella va a trabajar hasta tarde en esa redacción de un documento que seguramente va a tratar de poner las cosas en su lugar, y la Junta Central Electoral tendrá que escucharlo y llegar definitivamente a un acuerdo, pero llamar 9 meses antes del proceso electoral y empezar a enviar ese tipo de mensajes, ahí Abinader bajó raya y no sé qué, yo creo que hay que tenerle cuidado, porque es como la Galo. Si usted dice, esa encuesta no sirve, y esto para los amigos de la Fuerza del Pueblo, y que entrevistamos acá esta semana a su secretario de Economía, si usted dice, eso no sirve, esa encuesta no sirve porque esa encuesta está no sé qué, tiene un error y tal, no sé cuánto, entonces usted no puede utilizar esa misma encuesta para darse crédito a sí mismo y darse voto. En la parte y que decir sí, que su partido sí ha crecido. Sí. O sea, si es mala toda. Es lo que le llaman en el buen derecho, ¿cómo es? La fruta del pecado prohibido o algo por el estilo. Que es que cuando hay algo de origen que está malo en el proceso penal, pues entonces se cae todo. Los amigos abogados que me digan cuál es que es el recurso, no sé si es como el fruto de la manzana podrida, algo por el estilo. Los abogados saben de lo que yo estoy hablando. Pero mira, y antes de la pausa, a propósito de lo de Dantes, yo coincido contigo. Eso fue una raya que bajó Abinader antes de irse y le dijo a la Junta. Eso no es así, Dantes, pero el presidente y el gobierno deben actuar con delicadeza en estos temas. Sí. Yo hablé a su momento de los recursos de la Junta que salieron cojos, no fue lo que ellos pidieron, y después desde Palacio, en una reunión le dijeron, está bien, se lo vamos a completar nosotros. Recuérdense que hay una reunión pendiente del presidente de la Suprema Corte de Justicia con Abinader, con el ministro de Hacienda y con el director de presupuesto, que nunca se dijo a qué fue el presidente de la Suprema allá. Es transparencia. Lo que yo decía ayer, el presidente no puede expresar preocupación por lo que pasa en la Cámara de Cuentas. Tampoco el presidente puede decir que los senadores tienen algo. No sé por qué habló de los senadores, porque eso pasa por los diputados. Me llamó la atención que Pacheco en su rueda de prensa designó 2 diputados del PRM para presentar un informe. Es decir, al ver el presidente puede decir los diputados, porque si los diputados no accionan, eso no va a caminar. Pero el presidente no puede expresar preocupación por la Cámara de Cuentas. El presidente no puede decir que los senadores tienen algo, porque da la sensación que desde el gobierno tratan de interferir en poderes independientes y en entes independientes. Entonces, en esto de la Junta, Dantes es muy traído por los moños eso de que el presidente bajó una raya y le dijo, señores de la Junta, no. Es muy traído por los moños, pero hay que, a los amigos del Palacio, hay que recomendarle delicadeza, porque además el partido oficial está en plena campaña electoral. Está tirado a la calle al medio y está defendiendo su espacio. Entonces, en ese sentido, debe repartirse bien la carga y transparencia sobre todo. Por ahí está el tema. Yo creo que la Junta debió ampliar un poquito más ese plazo. Pero a lo mejor consensuó con los partidos antes, y ese borrador es el resultado de gestiones y contactos anteriores. Pero ya veremos, no, pero ojalá que la materia electoral no venga ahora con los nubarrones de siempre. Todavía no se ha tomado una decisión con la otra resolución, que es la de la distribución de género. Le habían dado a los partidos esta semana para que la discutieran. Me luce que la idea es que se discutan juntas, las dos, porque también una impacta sobre la otra. Bueno, o sea, el de género y el de reserva tienen relación, esas dos resoluciones. Espérate, que parece que me escribió un amigo abogado, para ver si... Voy a ver. Sí, ya nos vamos a la pausa. Denme un segundito para ver. Sí, vamos con el psiquiatra. Sí, esto está de loco. Esto está de loco.
En nuestra esperada sección de salud mental, nuestro psiquiatra, el doctor José Miguel Gómez, nos trae el tema: ¿cómo reconocer el trastorno bipolar? Buen día, doctor. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, lo extrañamos por aquí, doctor. Sí, estaba en un congreso en Mar del Plata, Argentina. Oh, Argentina. Me fue muy bien. La Argentina de hoy. La disfruté mucho. Que no es la de ayer. Participé con mis libros, vendí mis libros y estuve en Buenos Aires 4 días con mi hija Ana Patricia, que está haciendo neurología en Buenos Aires. Entonces la aproveché 4 días para sacarla y llevarla a show de tango y llevarla a las calles y montarla en el bus turístico y a Tigre, que es una ciudad lindísima. Ay, sí. La disfrutamos mucho. Fue algo familiar, algo de cultura y algo de congreso de actualización. El Usted trastorno... no da puntada sin hilo, doctor. Si usted va a hacer un viaje de familia, aprovecha. Correcto. Y hace un poquito de todo. El trastorno bipolar, eso refiere como 2 polos. Sí, así es. El tema hoy lo hablamos mucho porque en ese mismo congreso se hizo una dinámica interesante, una plenaria en la mañana entera discutiendo sobre bipolaridad, aunque era mucho enfocado a psicofármaco. Sin embargo, hubo un chileno que habló de la importancia de la psicoeducación en la bipolaridad. Y nosotros, este es un programa de psicoeducación, de orientación en salud mental, de sensibilización, de ayudar a la gente a que a edad más temprana, buscar la ayuda de la salud mental. El trastorno bipolar está aumentando y desgraciadamente se está detectando a edades más tempranas, en preadolescentes, en adolescentes, en adultos tempranos. Y uno sabe que cuando una joven empieza, antes de terminar una secundaria y entrar a una universidad con un trastorno afectivo, un trastorno del humor, un trastorno del estado de ánimo, donde esta persona va a hacer cambios importantes, bruscos, desde una depresión hasta un episodio maníaco o hipomaníaco, o cuando una persona es cicladora rápido, que en un mismo día cambia su estado de ánimo de forma importante, o cuando una persona también puede ser ciclotímica, una persona ciclotímica, melancólica, depresiva, que hace picos de euforia. Esos cambios le comprometen mucho la dinámica de la funcionabilidad. Y el que vive con una persona que tenga tendencia a tener episodios de cambio de estado de humor se da cuenta que cuando está depresivo, esos 10 días, ese mes o 2 meses de fase depresiva, donde está apático, triste, no se quiere bañar, no se quiere levantar, se vuelve improductivo, llora por cualquier cosa, está irritable, de mal humor. Y luego, de pronto esa misma persona, en otro mes, viene muy dinámico, muy emprendedor, habla mucho, no duerme, está irritable, es pleitista, y comienza a regalar cosas, a cambiar, a bañarse mucho, a vestirse, a ser extravagante, queriendo tener una hiperactividad sexual más de lo abundante. Uno dice, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué es que cambia tanto este estado de ánimo? A eso es lo que le llamamos trastorno bipolar, que está clasificado bipolar 1, que es el que hace la fase maníaca, que tiene delirio, alucinaciones, que hace depresión. Está el bipolar 2, que es el que hace episodios depresivos prolongados, con episodios hipomaníacos, pero sin llegar a delirio y alucinaciones. Está el ciclador rápido, que es la persona que en un mismo día, en una misma semana, cambia mucho. Y vive como subiendo y bajando, nunca está optímico, estable. A eso es que hablamos, Nelson, de trastorno bipolar. Doctor, hablemos del momento en el que se debe identificar y cómo abordar el trastorno bipolar desde su especialidad, por supuesto. ¿Cuál es el mejor momento para diagnosticar un trastorno de bipolaridad? Habrán etapas en la vida en las que serán quizás hasta más difícil, porque, por ejemplo, en una etapa como la adolescencia,
será complejo quizás un diagnóstico de bipolaridad, dado también los cambios que las propias hormonas traen consigo en esa etapa de la vida. Entonces, ayúdenos a comprender. Así es. En la adolescencia, lo que debuta más es con la depresión. Y a veces uno va a adolescente muy deprimido y piensa, bueno, es una depresión mayor, y a veces se comete el error que se le da un antidepresivo. El antidepresivo le hace un switch y luego viene hipomaníaco, muy alegre. Y la familia dice, pero ahora está muy alegre, está muy intenso, se ríe mucho, está muy activo. Me preocupa más como estaba antes. Y uno se da cuenta por experiencia de que el antidepresivo fue el que disparó. Entonces hay que quitarle el antidepresivo, hay que ponerle un estabilizador del estado de ánimo. Pero en otros casos... ¿Cuál es la diferencia, doctor? Bueno, de un antidepresivo y un estabilizador que del el estado de ánimo. antidepresivo te mejora la fase de la depresión, ¿verdad? Y te saca de la depresión, como la gente dice, y resuelve el problema del estado de ánimo deprimido. Pero en los pacientes bipolares que lo hagan en euforia, el antidepresivo no detiene ese cambio de humor, es decir, no incide como estabilizador en los neurotransmisores que son los que tienen el compromiso de los cambios de switch entre un estado de ánimo. Entonces el antidepresivo ni te evita que te deprima, ni te evita que te ponga maníaco. Controla, estabiliza tu estado de ánimo. La otra fase es la preocupación del incremento del abuso de droga en la población joven. Y ese es un disparador en muchos jóvenes cuando empiezan a debutar con marihuana, con cocaína, con anfetaminas, con alcohol, que uno ve que luego de ahí el adolescente se disparó con una crisis maníaca, una fase bipolar. Tenía una condición biológica, por supuesto, pero esa predisposición de la incidencia de la toma de alcohol o de droga dispara y hace el pronóstico que aparezca mucho más temprano la fase aguda. La otra condición que a uno le preocupa mucho en la bipolaridad es que a más temprana edad se hace el diagnóstico y se pone un tratamiento, mejor funcionabilidad. Es decir, puede terminar sus estudios, puede casarse, puede trabajar, puede funcionar con su medicación, con su ayuda psicoterapéutica. El pronóstico se hace peor cuando más temprana aparece la enfermedad, no se hace el diagnóstico, no tiene tratamiento, la persona no puede terminar la universidad, no puede mantener un trabajo por mucho tiempo, se le dificulta conseguir pareja, construir una familia. Entonces ya cuando llega a los 40, a los 45, con esta enfermedad, que es una enfermedad que no se cura, que es recurrente, que es crónica, y que de tener mejor calidad y calidez de vida es con un tratamiento adecuado y una buena fiscalización. Doctor, la gente utiliza mucho el término como de manera normal, sin tener conocimiento, obviamente, de lo que se trata. O sea, en cualquier persona dice, fulano es bipolar, simplemente porque ve algunos cambios de ánimo que no necesariamente tiene que ver con eso. Y normalmente no se trata de una persona diagnosticada, sino que empíricamente o por observación la gente dice eso. Como se ha hablado, sí. Y usted comenzó diciendo que ha aumentado, que me parece que se refería al país, que ha aumentado la incidencia. ¿Hay alguna idea de por dónde anda? Mira, mundialmente se estima que el 2.5 de las personas van a tener una predisposición a debutar en cualquier momento de su vida con un trastorno bipolar. Producto del estrés, del abuso de sustancias, eso ha aumentado mucho más. En República Dominicana tiene que andar por igual. El problema es el estigma. Como se ha hecho película, como hay tantos artistas, hay muchísimos artistas creativos con trastorno bipolar en el cine, ¿verdad? Y artistas. Entonces la enfermedad, a través de los medios, también se ha conocido, se ha divulgado. Y hay mucha gente que cuando alguna amiga o amigo tiene cambio de humor, le dice de forma discriminativa, estigmatizante, tú eres bipolar. Y evidentemente eso es un calificativo denigrante que estigmatiza a la persona y que limita la salud mental de una persona.
que antes se le decía lunático, antes se le decía que cambiaba de humor, mecha corta, irritabilidad. Hoy en día no, se sabe que esta es una enfermedad que se trata y que se puede controlar con tratamiento y buena fiscalización. Bueno, escuchándolo hablar a usted, me inscribo en la línea de Héctor Marte. Yo tengo unas nociones prácticas de lo que es una persona con trastorno bipolar, de la mansedumbre a la irritabilidad, ya que usted lo menciona. Pero puede resultar peligroso, porque yo conozco bipolares que cuando se irritan pierden el sentido de la prudencia. Se aparecen hasta el colegio del niño, que no va con su personalidad, pero puede tener algún tipo de connotaciones violentas. Sí, ahí está hablando Nelson de las complicaciones, del impacto de un paciente bipolar en crisis o sin tratamiento. Va desde complicaciones de violencia o agresividad hasta conducta transgresora a las normas, desinhibiciones, imprudencia, conductas riesgosas, desafiantes, que esa persona habitualmente es muy decente, es muy tranquila y que no lo hace, pero cuando está en una fase maníaca, que está eufórico, que el pensamiento está alterado, y si tiene delirios mágicos religiosos, creyendo que es Dios, que tiene poder, que tiene megalomanía, entonces comienza a hablar alto, con lo que le llaman ensalada de palabras, un discurso en tono alto, pensamiento rápido, y hay una alteración en el contenido, en el curso del pensamiento, y esta persona evidentemente en esa fase no puede discriminar lo que está haciendo. Desde las complicaciones que gasta mucho dinero en esa crisis, hay gente que se ha endeudado en una crisis maníaca, hay gente que ha tomado mucho alcohol, pero hay gente que ha cometido actos de suicidio, que es una de las complicaciones. Cuando el paciente pasa de etapas depresivas a etapas hipomaníacas, donde siente que ha hecho cosas que son vergonzosas y que alguien se las ha dicho, entonces le cae una serie de culpabilidad y la persona, para no vivir con ese episodio, puede intentar contra su vida y puede cometer el suicidio, que es una de las complicaciones más severas del trastorno bipolar. Doctor, dice usted que hay personas que incluso pueden desarrollar o que hay cierta propensión al trastorno de la bipolaridad. La pregunta es si se nace bipolar o si las personas pasan a ser bipolares. ¿Qué condiciones se establecen en nuestro cerebro? Es un asunto hasta químico, imagino yo. Katy, es una enfermedad de un componente heredofamiliar importante. Cuando es un miembro de la familia, es la mamá, es un 25%. Cuando aparecen dos factores genéticos, una abuela, una mamá, un abuelo, un papá, ya se habla de un 50%. Entonces, siempre es importante en la evaluación preguntar eso importante que tú acabas de decir. ¿Hay alguien más en la familia que se deprime? Y hay familiares que te van a decir, sí, la abuelita se deprimía, la mamá, una hija, una tía intentó suicidarse. Es decir, en familias primarias tú encuentras personas que tienen 5 o 6 miembros de una familia con ese factor genético. Y este muchachito, este adolescente que está empezando con una depresión, fíjate la carga genética que tiene. Claro. Por eso es importante cuidarlo y protegerlo a edad temprana, ponerle el tratamiento, hacer la educación con la familia para que no le quiten el tratamiento, porque va a meritar de 2 a 5 años en un tratamiento. Pero usted dice, doctor, que uno de los, una de las alertas, por supuesto, es esa condición depresiva, ¿no? Eso es parte de la evaluación o del diagnóstico que usted hace en su consultorio, en su consulta. Pero, ¿cómo diferenciar depresión de trastorno bipolar? ¿No? Porque lo que usted dice, se trata como depresión, pero hay algunos disparadores. ¿Cuál es específicamente la alerta, la señal que le dice al doctor, esto es un trastorno bipolar? Bueno, número 1, cuando hay una depresión donde hay un factor
identificable externo, es mucho más fácil. Se está deprimiendo porque rompió con el novio. Se está deprimiendo porque se murió un familiar cercano. O sea, hay una causa. Se está deprimiendo porque en la escuela no va bien, porque el grupo no lo acepta, porque los padres están separando. Es decir, hay una causa externa identificada y es una depresión de menos intensidad. Cuando es el trastorno bipolar, hay una depresión de periodos cortos con cambios de humor, de irritabilidad, de trastorno del sueño, ¿verdad? Acompañado de irritabilidad y de cambios de estado de ánimo, que la persona te dice, pero yo no sé, porque esta depresión yo me pongo así 3 días, 4 días, pero luego yo estoy muy contento, y luego no sé, sin pasar nada me apago. Claro. Y el fin de semana, que mi amiguita, mi amigo cumpleaños... No quería salir a hacer nada. Entonces no quería salir, y no sé por qué, porque esto no depende de mí. Yo quisiera, pero es como que pierdo el ánimo. Entonces, esos cambios te está hablando del trastorno bipolar. Usted decía que no tiene cura, pero con el tratamiento sí, la persona con todo el trastorno puede llevar una vida, digamos que normal. Y de hecho uno tiene muchos pacientes bipolares, artistas, políticos, empresarios, obreros, médicos. Es decir, gente mucha muy gente exitosa. Que lleva a una persona una condición de vida normal, funcional, adaptativa, claro, con su chequeo, con sus medicamentos. El paciente que más se deteriora es el paciente o que abandona el tratamiento o que consume alcohol o droga y no hace seguimiento médico. Es decir, no desarrolla conciencia de enfermedad. Y eso sí hay que luchar mucho para que él tenga esa condición, no esconderla, decirla, y la familia conozca los síntomas para que cada vez que sienta que hay un cambio, le diga vamos para donde el médico. Eso es importante. Doctor, terminamos, pero en el ambiente laboral, una persona bipolar, déjenlo quieto cuando él se pone así, porque no necesariamente existe toxicidad, vamos a llamarlo así, No, en el ambiente laboral lo que pasa es que, por ejemplo, cuando está en fase depresiva, la productividad, el desempeño baja mucho, el aislamiento, la tristeza, no quiere ir al trabajo, hay que entender. Pero cuando está en fase maníaca, entonces, si está en una fase irritable, arma conflicto en el trabajo, puede tener una actitud pleitista contra alguien, desafiante, y sobre todo puede hacer algunos componentes paranoicos, algunos componentes que están contra él, que le quieren hacer daño, que cambia mucho de trabajo por ese mismo estado de ánimo. Sin embargo, cuando en el trabajo lo toleran, lo aceptan, lo conocen, le quieren, lo ayudan, incluso le dicen, tómate unos días, y lo comprenden y le dan sus 10 días, y saben que se estabiliza y vuelve de nuevo siendo esa persona productiva y creativa. Gracias. Lo mágico religioso y lo maníaco, que crea un plan en su contra. Correcto. Y todo lo mete en su mente como que es algo contra él. Aquí hay mayor incidencia de riesgo en los pacientes con la condición del trastorno bipolar cuando utilizan dentro de la enfermedad el contenido mágico religioso, específicamente la gente del sur y de Samaná, es decir, porque cuando se mete el componente cultural y entonces con la enfermedad tiene el componente cultural que cree en Anaísa, que cree en Meticilí, que cree en el vudú, que cree en que hay algo que le están echando y que alguien en el barrio, en el sector, le está haciendo una maldad. Entonces eso se complica. Se complica. El aspecto cultural, desmontar el aspecto cultural con la enfermedad. Sí, porque es un mecanismo de creencia. Gracias, doctor. Nos vemos el viernes por aquí. Nos veremos, gracias. Buen pausa. Día, que siga Feliz lloviendo. fin de semana, doctor. Que llueva, por favor. Ay, sí. Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Vamos a hablar de distintas cosas, aunque él trae su tema aquí de una casa ahí que inauguró, una cuestión. Nelson, pero usted dice que yo soy editor de aquí, él trae su tema. No, porque te sugiere, claro, nosotros somos aquí los que hacemos la pregunta. Sí, pero bueno. Buenos días. Eso fue una de las discusiones, que los independientes, cosas. Hay otro independiente que le ha ido mal al país, pero usted está más o menos ahí. Si usted lo valora, estamos bien. Sí, mire, la gente está diciendo que qué es lo que usted está hablando de la Cámara de Diputados, a pesar de la Cámara de Cuentas.
A pesar que lo que usted dijo fue una obviedad. O sea, usted lo que dijo que la Constitución dice, ¿y para qué opina entonces? Porque usted dice que la Cámara de Diputados y después eso lo sabemos todo el mundo. Sí, pero ¿para qué usted metió la cuchara en eso? Pero le preguntaron. Realmente fue una pregunta de un periodista, lo que correspondía era hablar de derecho constitucional, no de hacer juicio de valor sobre una situación que está pasando en un órgano extrapoder. Bueno, por lo menos usted no dijo como el presidente Abinader que está preocupado. ¿Usted está preocupado? Yo creo que la institucionalidad de República Dominicana para todos los dominicanos tiene que ser una preocupación, porque el desarrollo de una nación se basa en diferentes aspectos. Indiscutiblemente el trabajo o el empleo es donde gira todo socialmente, pero desde el punto de vista de la construcción de organizaciones, instituciones y con eso las políticas públicas dependen de los órganos que están creados en la Constitución y no de los seres humanos. Todo el que pasa por la administración pública como servidor, algunos le llaman funcionario, termina teniendo un compromiso con un Estado social y democrático de derecho que tiene que ser construido por cada uno de nosotros. El hecho de que uno mencione los artículos de la Constitución para referirse a procesos que están pasando ahora mismo es justamente apegarnos al libro que nos une a todos, que es la Constitución. Y en ese interín, el defensor del pueblo siempre va a estar preocupado por las situaciones que pueden pasar en esa institución y en otras instituciones que, como República Dominicana sabemos, estamos en un proceso de maduración democrática. Pablo, ayer nosotros vimos una noticia del defensor del pueblo y es cuando la leí yo dije, caramba, si no me equivoco el dato es que más del 50% de la población desconoce sus derechos, no sabe, no tiene una referencia. Eso también pasa por un desconocimiento de nuestra Constitución, que como tú bien señalas es la madre de todas las leyes. Pero me gustaría que nos avanzara sobre qué rol está jugando el defensor del pueblo en tratar de dar solución a eso, si es que a través de la oficina se puede lograr. Sí, nosotros hicimos una encuesta en diciembre, basado en el principio de que toda innovación implica datos. Y en República Dominicana, uno de los elementos que ha faltado en cuanto a toda la política pública es poder basarnos en datos. Esa encuesta arrojó que prácticamente el 57% de nuestros jóvenes de 18 a 24 años del último quintil no conoce sus derechos. Por lo tanto, será mayor y es mayor en cuanto a sus deberes. Nosotros hemos tratado de hacer una estrategia transversal en cuanto a la parte educativa. Fíjense que tenemos la Constitución animada para niños, niñas y adolescentes, que tiene un impacto directo en más de 100.000 personas en las escuelas, tanto docentes, familiares, padres, madres, como los niños. Ahora el rol del defensor sube de edad y los jóvenes de 18 a 24 años, dentro de las casas de formación de derechos, tienen una estrategia de promoción y divulgación de derechos, pensando justamente en esta primera etapa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por su matrícula, por su credibilidad, por su ubicación, que nos pueda permitir no solamente impactar a la comunidad guastiana, sino a toda la parte popular, la parte comunitaria, la parte del liderazgo que es circundante al esfuerzo que estamos haciendo en diferentes puntos del país. Y bajo esa premisa inauguramos ayer esa casa de formación en derecho que tiene varias líneas de acción. No solamente tiene que ver con la divulgación y promoción, tiene que ver con la investigación, porque se creó un fondo concursable para que las universidades puedan participar a través de sus profesores y sus estudiantes, pero con temas relacionados al defensor del pueblo, derechos humanos, buena administración, cumplimiento gubernamental, son las 4 líneas de investigación. La parte de la innovación es con un observatorio de variables sociales que puedan permitir que el defensor del pueblo pueda hacer alerta temprana a los elementos de conflictividad que se dan por diferentes partes del país y en diferentes medios. Nosotros hemos aumentado en un 76% los casos de oficio gracias a los medios de comunicación que hacen denuncias, pero también a ciudadanos que a través de sus redes sociales suben información y el Departamento de Investigación lo toma, lo procesa y a partir de eso entonces hace cualquier tipo de reclamación, queja o notificación a la administración. Y es un proceso de ser proactivo dentro de la misma institución para poder con eso aumentar la credibilidad de la misma. La idea es replicar eso en otras universidades, ¿cierto? Cierto. En la primera, en la UAS, ¿cuáles son los planes a mediano y largo plazo y si ya se han hecho contacto con otras academias? Sí, nosotros cuando asumimos decidimos apoyar un proyecto que originalmente era de la USAID y Participación Ciudadana, que se llama las Casas de Acceso a la Justicia. Son 9, se va a aperturar una 10ª, que están distribuidas en el corredor Duarte, como se le llama, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Mao y todo ese perímetro
Nosotros lo hemos venido trabajando, pero queremos relanzar esa relación con las casas de acceso a la justicia y por eso incluso esta semana yo me dediqué a viajar a cada una de las casas. Junto con las casas de formación en derecho, son las unidades donde el defensor va a estar desplegado a nivel nacional, pero con un concepto práctico, que es la promoción y divulgación de derechos, no tener oficinas por tener oficinas, con personas sentadas mirándose para ver qué van a hacer. No, vamos a través de la educación darle las herramientas al ciudadano, al comunitario, al líder local, que pueda hacer los reclamos y el defensor entonces acompañarlos en el proceso. Pero para eso tenemos una cartera de unas 10 distintas formaciones, desde diplomados, charlas, talleres, que se van digregando según el nivel educativo y los intereses de la población. Así como tenemos constitucionalización de derecho administrativo para un grupo particular, tenemos participación ciudadana o auditoría de la deuda para grupos populares, porque de eso se trata, saber poner la información en el grupo objetivo para poder con eso crear las sinergias que permitan que más casos lleguen al defensor, pero que más derechos lleguen al ciudadano, que es de lo que se trata. Por eso el defensor ha mediado en conflictividades de diferentes tipos, por eso ha hecho fiscalizaciones, por eso ha hecho mediaciones de manera directa con la administración, sirviendo de puente entre el ciudadano, la ciudadana y la administración. Usted menciona casos de oficio. ¿Qué es lo que más ocupa al defensor del pueblo? En gestiones anteriores se hablaba hasta de problemas de alquileres, de alquilinato, de desalojo, de casa. ¿En qué usted se entretiene? Mire, el defensor, aparte de su dinámica de construcción de ciudadanía, la parte educativa que estamos hablando, en cuanto al garantismo, que es el segundo eje del plan estratégico, está habiendo muchos casos de falta de respuesta de la administración. Usted podrá decir, bueno, pero eso es un problema, sí, porque cuando a una gente se le vulnera un derecho y la administración no le responde, no puede hacer un orden jerárquico, como dice la ley de República Dominicana. Un ejemplo práctico es la electricidad. Si a usted no le llega la notificación de Protecon, usted no puede aumentar al Consejo ni al Tribunal Superior Administrativo. Pero si usted tiene un problema de salud con el SENASA, por ejemplo, el medicamento no se lo están entregando, si no le dan una respuesta, entonces el defensor tiene que entrar. Está el tema de la Policía Nacional con las situaciones que se dan en los barrios, pero también está el tema de pensiones. Como eso también hay temas relacionados mucho con la parte justamente de mediación entre partes, pero eso del inclinato y demás, eso es privado a privado. Me gustaría, Pablo, que habláramos sobre el reciente caso, te lo comentábamos fuera del aire, porque el país vio con preocupación, sin duda, esa acción totalmente desproporcionada que ocurrió cuando ustedes buscaban hacer una verificación de la situación, una fiscalización de lo que ocurría en el canódromo. Allí se agredieron a representantes del Defensor del Pueblo, tu caso, el caso de Carlos Modesto también, que colabora con ustedes ahí en la oficina, el caso de representantes de los medios de comunicación a los que se les quitó incluso su material de trabajo, sus cámaras, se borró material. Eso, por supuesto, se constituye en un delito y queremos saber, porque se le ha dado largas una y otra vez en la justicia a ese proceso. Eso es parte de lo que yo le decía a don Nelson al principio de la entrevista. Todo el que quiere tener una democracia sólida tiene que apostar a las instituciones. El Defensor del Pueblo lo que hizo fue un proceso penal, aparado justamente en su ley y lo que plantea el Código Procesal Penal, y lo ha llevado hasta su última consecuencia. Dentro del marco de ese proceso que se dio, hubieron no al lugar, en el caso de la coronela. Nosotros continuamos porque tenemos fe en el sistema de justicia, pero no deja un mal sabor el hecho de que a todas luces el proceso no se concluyó como se debió de concluir. Justamente nosotros lo que estamos buscando es consecuencias, el régimen de consecuencias que ampara el Código Procesal Penal, ni más ni menos, porque la agresión a un servidor público o a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, aún habiendo hecho el debido proceso por el protocolo de inspección que se creó en esta gestión, todo el mundo totalmente uniformado, los vehículos debidamente rotulados y un proceso de entrada como corresponde con la debida instrumentación a través del secretario general de la institución, Harold Modesto, no son argumentos para agredir de la manera que se hizo. ¿Ha cambiado en algo la situación del canódromo? Por lo menos en ese sentido sí. Puedo decir que se le han dado las condiciones. Incluso el Poder Ejecutivo hizo una comisión que se reunió en varias ocasiones con el Defensor del Pueblo y el equipo.
y trató de condicionar, de alguna manera de habilitar horarios adicionales en el Banreservas, que era uno de los elementos, una de las estrategias para poder buscar ahí la coima, el dinero, porque si tú cierras a las 4 de la tarde y yo voy a buscar un vehículo a las 6 de la tarde, tengo dos opciones: o lo dejo al otro día o te pago lo que tú me digas. Claro. Entonces, bajo ese tipo de subterfugio era que ellos hacían su proceso de corrupción, y justamente fue parte de lo que nosotros tratamos de dignificar las condiciones y que los procesos sean más transparentes. Esos mecanismos de extorsión al ciudadano, Pablo, yo quiero preguntarte específicamente, no hablemos solo del caso de DGCET, hablemos de cuántas reclamaciones, si ustedes la tienen contabilizado, en qué proporción. Danos una idea de cómo el ciudadano se siente en la disposición de comunicarle al defensor del pueblo que está siendo extorsionado por las autoridades en la República Dominicana. Yo trato siempre de hacer pedagogía social, y me gusta, teniendo la veteranía de don Nelson, la proactividad tuya y la sapiencia de Héctor, de que aprovechemos el momento. Mira, una cárcel, se llama La Carcelita, se llamaba, Santo Domingo Este, estaba debajo de un destacamento de la policía, estaba al lado de una cañada. Habían 240 personas cuando el defensor hizo la inspección, y el espacio estaba hecho tal vez para unas 30 personas. Había otra carcelita al lado, que era la VIP, y había que pagar 1.500 pesos para tú pasarte el día en esa cárcel. Pero en ese grupo de personas incluso había personas que trabajaban en una de las distribuidoras que me dijo que tenía un mes ahí por un proceso interno de su familia. Él y su esposa vivían juntos, pero no eran ya matrimonio, y ella está pidiendo manutención, y él decía, pero yo pago todo. Él tenía un mes sin ir ni siquiera al juez de paz, porque ahí había un contubernio. Esa cárcel se hizo un recurso de amparo junto con Defensa Pública y ordenó el cierre de la misma, pero esa cárcel estaba en el limbo, porque estar abajo de la policía y estar administrado por otras fuerzas, el ejército y demás, no tenía jurisdicción. Pero el mismo día, que fue un sábado, que el defensor fue a inspeccionar, aparecieron 45 resoluciones que hizo que movieran a 45 personas. Un sábado a las 10 de la mañana, esas resoluciones estaban guardadas en una gaveta. Y esa es parte de lo que yo quiero que se entienda cuando uno hace. Pero hay un montón de cárceles más así en el país, ¿tú sabías? Indiscutiblemente, y cuando llegan, uno lo que hace es dar la cara. Por eso los adjuntos del defensor hacen inspecciones, al igual que el defensor, como dice la ley, y el equipo de la Secretaría General se ha robustecido con 4 procesos: atención al ciudadano, investigación, notificación y litigio. Y en los momentos que hemos tenido que litigar, lo hemos hecho con el decoro y la gallardía que corresponde, porque aquí lo que estamos tratando es construir una institución, dejarla en el 2027 al nivel de lo que la Constitución se planteaba y los constituyentes cuando lo hicieron: ser un garante de la buena administración y con ello los derechos fundamentales. En la medida de las posibilidades es lo que hemos tratado de luchar. Pablo, hay un tema en el Defensor del Pueblo de carencia de recursos. Eso desde el principio lo hemos estado viendo. Recuerdo que al inicio de tu gestión tú decías, primero vamos a ver los resultados y después hablamos de recursos, pero yo creo que los resultados se han estado viendo. Y yo creo que los recursos llegarán. Esa otra parte. Mira, aquí también la selva de Macondo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo le entrega menos dinero que a la lotería para subvencionar los juegos de azar en República Dominicana. Entonces, tú quieres garantizar derechos sin tener las herramientas, y eso es lo que hemos tratado de hacer, demostrar que sí se puede. Lo de la Casa de los Derechos, o la oficina que se abrió con la Dirección General de Impuestos Internos aquí en 360, que es por primera vez un defensor del contribuyente. El acuerdo que se logró entre Impostón y la Superintendencia de Electricidad para que al ciudadano por lo menos 5.000 de las 28.000 notificaciones le lleguen, son escenarios ideales para que vean un defensor ampliando su rango de acción y no quedándose única y exclusivamente en una oficina. Ahora, a mitad de año se va a inaugurar el edificio del Defensor del Pueblo en la 27 de febrero. Y bajo esa lógica lo que hemos tratado es de poder este año presentar un proyecto de presupuesto basado en esas casas de formación de los derechos, en la Casa de Acceso a la Justicia y otras estrategias para poder justificar el presupuesto. Yo creo en un presupuesto basado en resultados, por eso hemos amparado estos 2 años en buscar resultados para que la sociedad entienda que el defensor tiene un plan estratégico y 49 resultados. Y el 14 de junio vamos a rendir cuenta de este próximo año. En vez de un informe como plantea la ley, nosotros pedimos al Congreso, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, que nos reciba como el año pasado para rendirle cuenta. Y esa cuenta se supone que tiene que ser justificada para que en un nuevo presupuesto ya el defensor pueda recibir el ingreso que corresponde. A nosotros se nos aumentó un 50% al momento de llegar, algo pírrico para lo que recibimos.
En este proceso de presupuesto se aumentó unos cuantos millones, pero si queremos tener casas de derechos y promoción y divulgación de derechos y defensa de derechos a nivel de cada provincia, independientemente que hemos basado en la tecnología de la información y la comunicación todo el esfuerzo, porque tenemos aplicación, tenemos la página web, tenemos un software de trazabilidad para que el ciudadano vea dónde está su expediente y que no sea manejado como a veces pasa. Tenemos la parte relacionada con el CRM que permite que más de 15.000 interacciones se puedan dar en apenas meses con inteligencia artificial. Eso es apoyarse en la tecnología de la información y la comunicación para hacer una gestión moderna. Ahora, ya la parte justamente del presupuesto, este año el defensor tiene que abocarse a hacer una solicitud más amplia y que el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República la ponderen en base a los resultados. Vamos a ver las normas que guían a la Defensoría del Pueblo, las leyes, los protocolos. Bueno, cuando tú fuiste al canódromo, invocaste la Constitución y unas leyes y decía como que el protocolo indicaba que debía ir con los brazos así. Si se llega con los brazos así, con el palo de gol, iban a hacer un hoyo en uno con la cabeza tuya. Pero parece que hay un protocolo. Tú has ido a otros lugares y le han abierto las puertas, porque para nosotros fue muy novedoso. No, además, Sí. además quedó, perdón Nelson, para aportar allí, estaba revisando lo del tema de la coronela y en el tribunal incluso se advierte que, bueno, el video sirvió en contra de la propia denuncia, ¿no? Que bueno, ellos llegaron sin pedir permiso. Eso se estableció, quedó así. O sea, el defensor tiene que pedir permiso. No, para ir a algún lugar. El artículo 7 de la ley lo plantea, pero no solamente eso. Sabiendo la lógica de República Dominicana y la cultura, por eso del dinero del defensor de Pablo, no del defensor de Pablo, se pagó un dron, que fue el que pudo manejar toda la situación y fue el que se utilizó como tal. ¿Por qué? Porque la inspección a nadie le interesa. O sea, a nadie le gusta que tú lo fiscalices. Y bajo esa lógica se han hecho otras inspecciones. Incluso la semana pasada, para ponerle un ejemplo del nivel de credibilidad de la institución y también del avance en términos democráticos, estuvo el miércoles pasado el ministro de Salud Pública y el director del SNS. Estábamos hablando del tema de los niños que habían muerto en las maternidades. Eso nunca se había visto en términos del defensor del pueblo. Pero las inspecciones que nosotros venimos haciendo a través de los adjuntos, tanto en la parte de las escuelas, la parte de los hospitales, lo que tiene que ver con infraestructura, que son las mismas comunidades que nos lo solicitan, y respetando la ley, se preserva justamente en esas figuras ese proceso y ese elemento. Y nosotros hemos tratado de mantenerlo coherente. Se generó un protocolo que no existía para justamente garantizar el debido proceso y que incluso quien sea fiscalizado pueda tener el tiempo de poder responderle al defensor antes de emitir una resolución. Y le pongo ejemplo de los casos de las muertes en los destacamentos el año pasado. Nosotros hicimos un informe independiente del caso de Ocoa, el caso de Santo Domingo de la capital y el caso de Santiago. Y cada uno tuvo un tratamiento diferenciado porque implicaban situaciones de riesgo diferentes en cada uno de los destacamentos. Pero lo del canódromo fue intempestivo, no debió mediar un previo aviso a ustedes. Vamos para allá. No fue intempestivo, don Nelson. Sí, claro, ustedes aparecían allá. Pero hay una garita. Y en la garita, con el debido proceso, todo el mundo identificado, se hace un diálogo. Esa garita se comunica, es como cuando yo llego acá. El señor de la garita comunica aquí a la administración de que está viniendo unos vehículos que dicen defensor del pueblo, vienen una persona con chaleco y tienen un documento en el cual están diciendo lo que van a hacer. Esa información llega al punto de control interno. El punto de control interno es que da el acceso. Y cuando uno baja, ¿qué es lo que uno recibe? El periódico El Listín Diario, un camarógrafo le quitan la cámara. Un periodista dice, le están quitando la cámara. Ahí es que yo evoco el artículo 190 de la Constitución. Fue agresión inmediata, que llegó hasta el punto máximo o más álgido cuando llegamos justamente a la puerta de la golfista. O sea, lo que ocurrió fue que se intentó impedir. Totalmente. De esa manera. A mí me gustaría, Pablo, también que habláramos sobre una situación que está presentando en República Dominicana y que nos compete específicamente a los periodistas, aunque creo que le preocupa a cualquiera que viva en este país. Y se ha puesto sobre la mesa el tema del espionaje. Se ha conocido o ha trascendido bueno, todavía yo no he visto el informe de Amnistía Internacional en donde se establece que la periodista Nuria Piera habría sido
espiada con el software Pegasus, eso desde la administración anterior, y que habría sido una práctica que se mantuvo incluso durante esta administración. La Procuradora General de la República ha enviado una carta en donde ha dicho que la señora Nuria Piera puede y debería querellarse, pero ¿cómo lo ve el defensor del pueblo en el ámbito que le corresponde? Mira, la vulneración de un derecho, la intimidad, a todas luces es una falta grave. Yo creo que ella debe proceder legalmente, que no se quede únicamente en un informe de la CIP. E incluso yo mismo estoy tratando de diligenciar el informe de la institución para ver un poco el espectro de lo que se plantea. Ahora, vuelvo y reitero, yo entiendo que la periodista tiene que proceder legalmente porque ese es un precedente que en la República Dominicana tenemos que ir cerrando. No podemos estar todos pensando que cada vez que agarramos un teléfono alguien nos está escuchando, porque bajo esa lógica se han hecho ricos muchas personas que lo hacen de manera ilegal y el Estado mismo utiliza ese elemento como chantaje en algunos de los casos. Sí tiene que haber un sistema de seguridad, claro que sí, porque es parte justamente del control del tráfico de droga, de la parte de cualquier elemento de delito que pueda aparecer, y los organismos de seguridad necesitan, y nosotros necesitamos como sociedad, un sistema de seguridad fuerte, pero nunca vulnerando el debido proceso. Y el debido proceso es que para una escucha tú necesitas una orden de un juez. Si no existió eso, ya eso cae en otro ámbito. Por eso digo, y estoy totalmente de acuerdo con la Procuradora, debe de proceder. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y sigue inaugurando casa usted, Casa del Derecho. Digo, para eso se necesita recursos, pero como usted está abriendo la universidad, imagino que el espacio lo cede la institución. Sí, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, gracias a Dios, nos cedió el espacio. Nosotros sí hicimos la remodelación, pasamos parte del personal, todo lo que tiene que ver con investigación y demás allá, y gracias a Dios se va caminando, poco a poco. Una alianza. ¿La sede de ustedes sigue en espera? Dios mediante, a mitad de este año nosotros la inauguramos también. O sea que vamos marchando en todos los frentes a la misma dinámica, raudo y veloz, pero consistente, para que don Nelson así lo valore. Y a tú, Catherine, y Héctor por igual. Gracias. Gracias. Plaza Merengue. Vámonos a la pausa. Hola mis queridos amigos, bienvenidos a Tecnotips. Nos encontramos en Panamá en el evento Conexión SmartThings en la presentación de Bespoke Home, donde les hablaremos de la nueva tecnología que nos trae Samsung, principalmente en el aspecto de las refrigeradoras, la Bespoke Side by Side y la Bespoke Smart Hub. Bueno, este electrodoméstico inteligente es imprescindible en cualquier cocina moderna o en los aspectos de los impotrables que se está utilizando mucho. Cencinio Lee, presidente de Samsung Centroamérica y el Caribe, establecía que Bespoke significa a la medida, un término que proviene principalmente de la industria de la ropa, pero Samsung da respuesta a los consumidores con estos productos de Bespoke Home, con una puerta de apertura automática, un centro de bebidas donde puedes tomar tu agua filtrada o saborizada con la jarra integrada, la Side by Side con un diseño elegante y personalizado. Hola, yo soy Iram. Hola, y yo Juan Medina, un placer. Y le vamos a presentar esta Family Hub de la línea Bespoke Home de Samsung. Traducción, una nevera chulísima con todo lo power tecnológico. Claro que sí. Y una de las cosas que tiene esta nevera, que yo sé que a ti te va a encantar, es la capacidad de tú poder ver lo que tienes en el interior por estas 3 hermosas cámaras que están acá. En tu pantalla o en tu dispositivo móvil con la aplicación SmartThings. Traducción, se le va a hacer más fácil hacer la lista de compras. Si usted anda con sus 2 niños cargados, no va a tener que abrir la nevera. Ok. Otra de las cosas que tiene este dispositivo que a mí me encantó es esto. Cuando usted abre acá, tiene esta opción. Acércate. La Flex Zone, que usted puede configurar el nivel de enfriamiento por la zona en específica. Dígase, si usted quiere tener vegetales, si quiere tener frutas, carnes, helados, un vinito, como a ti que te encanta, Irán, usted puede adaptarlas con la configuración del dispositivo. Traducción, si se le olvidó bajar la nevera o sacar la nevera del congelador, la puede poner aquí para que descongele. Gracias. Y otra de las cosas que a nosotros nos encanta es tener hielo con este calor que tenemos en nuestra zona, ¿verdad? Y ahora va a ser más calor cuando entre el verano. Esta nevera tiene esa capacidad. 2 tipos de cubos de hielo, que están los Ice Bites y los cubos de hielo regulares. Cuando usted la abre, la parte de abajo que me encanta cómo se desliza esto, están los 2 compartimentos y usted tiene la opción de elegir uno u otro sin ningún inconveniente. Pero eso no es todo.
en la parte de abajo de esa bandeja está la otra, que está el refrigerador. Se puede tener todo de ahí. Ahora bien, Aira, traduce, por favor. Traducción, si usted quiere hacer tragos bonitos para Pinterest, Instagram, TikTok, preparar sus traguitos, va a tener 2 tipos de hielo diferentes. Problema resuelto, 0 comprar hielera chula. Esto lo resuelve. Y una de las cosas que a mí más me gustó es esto, mira. Abra por aquí. No, que yo no sé. Esta jarra me encantó. Puede dispensar su agua normal o tiene su jarra que puede agregar la fruta para saborizarla como usted entienda. Esto es tecnología, ergonomía, estética para la cocina. Traducción, si usted se la quiere privar un poquito poniéndole frutas a su agua, lo puede hacer. Sencillo, fácil y rápido. Y la cerecita del pastel es el panel frontal, la parte inteligente de este Family Hub, que usted puede hacer lo que quiera. Usted puede tener su Spotify, la configuración, el SmartThings, controlar todo su hogar desde el dispositivo, desde su refrigerador. Traducción, si usted quiere escuchar música, usted no tiene una bocina cerca, puede escucharlo desde aquí. También puede dejarle mensajes a su marido como este. Abrir notas